un lado toda especulación que no produce edificación. Toda especulación, porque dentro de las cosas de la fe hay cosas que no tienen claridad. Hay algunos que el Señor viene después del rapto, que no hay rapto, que esto, que lo otro. Hermanos, si usted se puede ir allí y son especulaciones, porque claramente la Biblia no lo especifica, no son doctrinas principales. Entonces, dejémoslos allí. Lo que yo sí puedo garantizarles es que el Señor viene. Y viene por una iglesia santa, limpia, una iglesia que domine su palabra y que se guarde para Él. Y eso es suficiente material para trabajar todos los días, hermano. Todos los días de nuestra vida. Y dice la Escritura también. Dice la Escritura allí posteriormente. Ahora utiliza un término duro, difícil, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso esto es delicado. Muchos comenzaron bien la carrera hasta que apareció un tema que los fascinó, hasta que apareció algo que los, ¿verdad?, como que los atrapó. Y se fueron por ahí, hermanos, y ahora no saben si creen en Jesucristo o en quién creen, porque cayeron en ese engaño, en esa trampa, y están sumidos en ella, atados, y su fe se ha ido desvaneciendo, porque entraron y le dieron rienda suelta a todas estas vanas palabras, a genealogías que no tienen ningún tipo de significado. Y eso, en este tiempo, nosotros debemos velar, cada uno de nosotros, qué estoy escuchando, qué está despertando mi interés, qué estoy conversando y evaluar si esto me está llevando a edificación o puede ser un camino que me lleve a la perdición. No está diciendo que se quedaron a un lado, dice que se perdieron. Y esto es así, es real. Conocemos algunos ejemplos de grandes ministros que han terminado predicando un evangelio que no tiene ni pie ni cabeza. Comenzaron bien, pero están terminando mal. La misericordia del Señor todavía está a la disposición de ellos. Ojalá Dios en su misericordia les alcance. Ese debe ser nuestro deseo. Pero ojo, ¿por qué? Porque muchas veces detrás de esto está lo que señala el apóstol Pablo posteriormente en el versículo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y nuevamente reitera, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más y más a la impiedad, y no podrás salir de allí. Es lo que él está diciendo. Y más. ¿Sabe? Una de las características o una de las trampas es que entre más yo sé, creo que tengo más respuestas. Y como comienzo a crecer en conocimiento, ya no me presento ante Dios aprobado, porque lo que yo me estoy presentando es ante los demás. Ya no estoy haciendo esto para Dios. Cuando digo esto es que el estudio de la palabra es importante. El conocimiento de la palabra es vital para permanecer hasta el final. Pero tenga cuidado cuando ese estudio y cuando ese conocimiento se convierte y se revierte para no exaltar a Dios, sino para exaltarme a mí. Porque allí ya yo no estoy presentándome como el Señor quiere que yo me presente. Aprobado habla de mí, no habla de los demás. Habla de cómo yo me estoy presentando al Señor con respecto a mi enseñanza, pero también al conocimiento que tengo de ella. ¿Por qué? Esto es porque allí caemos nuevamente. Cuando una persona comienza a fallar, cuando su motivación comienza a desviarse,
caerá en vanas palabrerías también. Y predicará de él. Y todo girará alrededor de él y no de Jesucristo. Y esa es la predicación que el Señor nos mandó a compartir. Sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? El que sea exaltado, glorificado, mostrado, explicado, reconocido, alabado. Esa es nuestra predicación, ese es nuestro mensaje. No que yo hago, ni cómo lo hago, y que soy, y cuánto. No. Si una persona ha de presentarse al Señor aprobado, todo el tiempo estará vigilante de que su corazón no se tuerza y no se contamine. Porque el corazón, dijimos el domingo pasado, es vital para permanecer, para pelear hasta el final. El corazón es clave. Y ellos dicen, evita porque más te conducirán más y más a la impiedad. Es terrible cuando hay inclusive personas que todo el mundo las puede identificar porque siempre donde hay un tema polémico, ellos están allí. ¿Usted se ha percatado de esto? Siempre que hay un tema polémico, ellos están en primera fila. Eso nos habla de cuál es su motivación. Eso nos debe llamar la atención. Cuando hablo de un tema polémico, no es un tema fundamental de la Escritura. Estamos hablando de temas que no son para edificación. Dice otra cita aquí. El Evangelio no busca complacer nuestra curiosidad. El Evangelio no busca complacer nuestra curiosidad. No tendrás respuestas para todo, pero lo que el Señor te ha dado es suficiente. Lo que busca el Evangelio es transformar nuestra vida. Lo que busca el Evangelio es transformar nuestra vida. Por eso muchas veces algunos no reciben la fe. Dicen, no, ¿cómo es que el Señor hizo en 7 días todo eso? Pero esto y aquello, Él es imposible recibir porque es por fe. Y como ellos en ese momento tropiezan y dicen, no, esto no puede ser posible porque hay descubrimientos que hablan y las pruebas de carbono y esto y los científicos, hermanos. El mensaje del Evangelio es un mensaje de transformación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de transformación de nuestro entendimiento. Muchos han caído en ese error y las consecuencias son fatales. Dice la Escritura aquí el apóstol escribiéndole a Timoteo. Vela por esto. Por eso nosotros estamos incesantes, constantes, que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Que crezcamos, ¿verdad?, en el dominio de ella. Porque va a llegar el momento en que su fe será confrontada. Y su fe se sostendrá de acuerdo a la palabra y el dominio que usted tenga de ella. Se sostendrá. Y no están lejos esos momentos. Ya están aquí. Están en nuestra puerta. Y nosotros los hemos estado venir. Y por eso estamos compartiendo. Por eso estamos invitando, exhortando. Dice la Escritura, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. De los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire lo delicado. Himeneo y Fileto eran seguidores de Pablo. Y dice la Escritura, y hablando de ellos, ¿verdad?, que esta palabra, que estas características, que estas vanas palabras, que estas discusiones sin sentido tienen la capacidad de carcomernos, pero no solo carcomernos,
sino de extenderse como una infección putrefacta en nuestros cuerpos, que es la gangrena. ¿Está viendo lo grave de esto? La gangrena comienza a comerse todos los tejidos sanos de nuestro cuerpo. Se infecta una cortada o cualquier herida que entre en un estado, ¿verdad?, de infección tal que es inevitable muchas veces tener que eliminar el miembro, una mano, un dedo, un pie. Y esto desde sumo cuidado, porque tiene la capacidad no solamente de extenderse sobre nosotros, sino extenderse sobre los demás. Himeo y Fileto fueron parte de eso. Himeo y Fileto fue un ejemplo de lo que sucedió. Y no solamente ellos fueron, ¿verdad?, atrapados en esto, sino que muchos se fueron detrás de esto, detrás de estas corrientes, detrás del error, y cayeron también en la misma condición en donde nosotros en esta mañana, por eso, por medio de su palabra, no queremos entrar. Usted y yo queremos seguir siendo libres y no le debemos abrir camino a nada que quiera acabar con nuestra vida, acabar con todo lo que hemos recibido, principalmente con nuestra salvación, que es el mayor galardón que el Señor nos ha preparado. Vale la pena cerrar algunos temas entonces, ¿verdad? Por supuesto que sí. La gangrena es algo sumamente invasivo. Tiene un olor putrefacto y destruye hasta los huesos, carcome, va. Es algo, hermano, que después de nosotros haber sido lavados por la sangre de Jesucristo, haber sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable, después de haber sido comprados a precio de sangre, no es un destino que esté preparado para nosotros. Y no queremos ir allá. Por eso le decía, hay conversaciones, hay batallas, hay que escoger en dónde nosotros nos debemos inmiscuir y en dónde no. Porque allí podemos quedar enredados y no vamos a sacar ninguna ganancia, sino vamos a sacar la pérdida de nuestra vida y nuestra vida espiritual. Y no solo eso, sino la de nuestra familia también. ¿Cuántos hermanos que comenzaron bien en la fe se toparon con algún tema difícil que puso a cuestionar la posición de su mente versus la posición de Dios muchas veces? Y eso le dio camino a que su fe fuera debilitándose de tal manera que por esa razón sus familias tampoco creen en Jesucristo. Porque vieron, pero si que proclamaba a Jesucristo y ahora tiene más dudas que respuestas, ¿cómo yo puedo creer en ese evangelio? Y eso ha caído sobre su familia. Y ellos no tienen la capacidad de decirle con firmeza y volver, porque han quedado, ¿verdad? Su fe ha quedado destruida y su familia también. Hay consecuencias. Y por eso el apóstol Pablo es firme y repetitivo en esta advertencia. Y para nosotros también hay consecuencias. ¿Por qué? Dice la palabra en Romanos 16, 17. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué conversaciones necesitamos? Palabra de Dios. ¿Qué necesito escuchar? Palabra de Dios. ¿Qué explicaciones necesito? Las que están en la palabra de Dios. Y mi fe se formará, mi fe se alimentará, mi fe se redoblará, mi fe se fortalecerá, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no conversaciones, ni debates, ni teoría, ni supuesta doctrina, nada. Nada de eso edificará nuestra vida, sino la palabra de Dios. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Usted predíquese a usted mismo. Predíquese a usted mismo.
Porque hay momentos en que usted no tiene nadie, pero tiene la palabra de Dios. Usted dice, aquí, esta es para mí. Y recíbala con fe, porque ella está obrando, ella está trabajando, ella está destruyendo argumentos que muchas veces están allí, pero no han salido a relucir. Están allí, pero no han salido a relucir. Cuando llega la cosa, tú y comienza a mermar tu fe. Llévalo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús y llénate de palabra de Dios. Ese es el antídoto para todo esto. Pero continúa la palabra del Señor, hablándonos de estos, de Himeneo y de Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero, dice el apóstol Pablo, pero el fundamento de Dios está firme. No hay nada que lo mueva. Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y ha dicho que Él aboga por nosotros y es el único camino para ir al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Él y está allí y está vivo. Vive, Él vive. El fundamento de Dios está firme. Tiene este sello, tiene esta garantía. ¿Qué es un sello? Eso es un sello. Dice, este documento es original. ¿Y qué dice ese sello que utiliza el apóstol para ilustrarnos? Dice algo poderoso. Dice, conoce al Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto un sello. Y dice, este es mío. Yo lo compré con mi sangre. Es mío. Es un sello. No lo pone un hombre, lo pone Dios sobre cada vida. Y no solamente lo conoce el Señor. Dice el Señor, ¿verdad? Que en sus parábolas en Mateo nos enseña que Él vendrá y separará el trigo, ¿verdad?, de la cizaña. Déjalo ahí, que cuando llegue el momento, la cizaña vendrá, será arrancada e irá al fuego. Pero el trigo el Señor lo conoce. El trigo y su pueblo el Señor lo conoce. Y yo quiero ser conocido por mi Señor. Y usted también. Además de eso nos invita, como Él me conoce, como Él me ha separado, como Él me ha sellado, nos invita, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad, fuera, maldad, fuera, pensamiento, fuera, ego, fuera, corriente extraña, fuera. Yo estoy sellado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo una posición que Él me ha dado y debo cuidarla. Debo cuidarla. Apartarse es separarse, alejarse. Cuando yo no entiendo que estoy separado, que el Señor me conoce, que Él me ha limpiado, me ha puesto un nombre nuevo y que estoy viviendo una vida que es diferente a la que vivía antes, yo me aparto de todo aquello que puede venir a tratar de involucrarme y llevarme, ¿verdad?, a estas corrientes de donde está, ¿verdad?, las vanas palabras, las discusiones sin ningún tipo de sentido, las genealogías y las falsas doctrinas. Y me aparto de todo eso. Y me mantengo en el camino de los hijos de Dios que esperan en Jehová. Continúa diciendo, esta es una invitación a lo que nosotros no debemos hacerle frente. Dice el apóstol, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Escuchen esto. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vale la pena separarse. Vale la pena dejar toda iniquidad a un lado. Porque dice la palabra del Señor que la casa es grande. Hay muchos utensilios, hay muchísimos utensilios. Todo el pueblo del Señor está allí, pero allí hay utensilios de honra y hay utensilios para usos viles. Yo quiero ser un utensilio de honra. Y usted también está aquí escuchando la palabra para hacerlo también. Ser un utensilio que le sirva al Señor para buenas obras. Y todo lo que vaya en contra de eso, yo lo quiero lejos de mi vida, lejos de mi oído, lejos de mis ojos, lejos de mi boca. Porque soy y estoy aquí en la casa del Señor para que Él me use para honra de su nombre. Tenemos un destino, tenemos un propósito, tenemos, hermano, muchas cosas a nuestra mano para hacer para Dios. No le demos pie a esto. Porque dice no solamente, sino que es un instrumento santificado. Por eso nosotros no podemos salir de ahí, rechazar todo eso. Santificado es separado. Yo separé a Juan para mi obra. Yo separé a mi hermana Nubia, a mi hermana Maribel para mi obra. Él es una persona santificada. Y todo lo que está a mi alrededor que pueda interferir con eso que ha hecho Dios, porque la santificación viene de Dios, yo no lo quiero, ni de juego, ni de relajo. Porque yo estoy santificado por el único santo que es mi Dios y Padre celestial. Él me ha separado y yo debo cultivar eso, cuidar eso. Eso ha venido de Dios. Es por Él que nosotros podemos ser santificados para ser útiles, porque Dios no puede usar cosas que Él no ha santificado. Y cada uno de nosotros, entendiendo esto, le sigue diciendo la Escritura: huye también de las pasiones juveniles, asociemos a ella tentaciones, vida ligera, promiscuidad y todo lo que muchas veces hemos asociado con esto. Recuerde que Timoteo era un hombre joven. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Nuevamente lo reitera. ¿Qué generan, hermanos? No, el Señor viene, no, el Señor viene, no, Él viene en este día, no, el otro día, no, pelea. Ya, el hermano ya no lo mira, ya, se acabó. Estaba bien hasta que llegó ese tema, que no tiene respuesta, pero tú tienes una respuesta y yo tengo una, y nos quedamos ahí. Y somos enemigos. Son ejemplos que pasan en la iglesia. Nos volvemos enemigos por cosas que no tienen muchas veces una interpretación clara, porque el Señor no la ha dado. Pero yo tengo la mía y Él tiene la suya, y entonces ahí nos quedamos. Y generan ¿qué? Contiendas. Pero hay algo que sí tenemos que defender, y es la verdad. Hay algo que sí es innegociable. Hay algo que nosotros no podemos dejar de, y es la verdad, pero también necesitamos saber cómo. La verdad hay que defenderla. Busque Primera de Pedro, versículo 3. Allí en Primera de Pedro leeremos: nosotros tenemos que estar preparados para defender, en defensa del Evangelio. Voy a leer desde el 14.
Dice el apóstol Pedro escribiendo: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sigue diciendo: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esa es la trampa del enemigo. El ataque muchas veces trae una reacción, pero hay cosas que no vale ni la pena ponerle atención. Pero hay otras que sí, y es la verdad. Nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. Por eso el Señor allí en Timoteo, dice la palabra del Señor, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Hay peleas que no necesitamos involucrarnos en ellas, pero no porque no estamos preparados, sino todo lo contrario. Es porque estamos preparados para aquellas que requieren de nuestra acción en defensa de la verdad. Y para esas yo tengo que tener dominio de la palabra. Cuando eso sucede muchas veces, ¿qué pasa? Cuando usted se queda sin argumento. Si queda sin argumento en una discusión, ¿qué sucede? Hermano, comienzan a volar los platos y los vasos. Cuando la discusión se quedó sin argumento, porque una de las partes comienza la violencia, comienza el ataque. ¿Por qué? Porque no hay argumento. Las reacciones muchas veces nosotros vemos en las noticias, porque no, en ninguna de las casas ocurre, esto no es aquí. En las noticias, allá en las imágenes que vemos en la sala, en las legislaturas, allá donde están los diputados, ellos están defendiendo sus argumentos y de repente, hermano, uno pierde los cabales y comienza a tirar micrófono y comienza a puño. ¿Por qué? Porque o se quedó sin argumento o lo que estaba tratando de él acallar era indefendible. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que estar preparados con esta palabra en defensa de la verdad. Esa es una batalla que sí tenemos que pelear. Pero la tenemos que pelear con sabiduría, no sin argumento, porque cuando usted queda sin argumento, ataca sin base y comienza entonces la discusión, comienza en un argumento y termina en temas personales. No, que tú eres, que yo era, que tú... No, hermano. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos que dominarla y no podemos caer en la trampa del enemigo cuando se presente el verdadero conflicto, en donde no nos podemos quedar callados y comenzar a hacernos de argumentos y herramientas que no tienen sostén en su palabra. Porque saldrá derrotado con el rabo entre las piernas. Y eso el Señor nos lo está advirtiendo. Pero hay cómo defender. La forma de defender también cuenta, hermano. Muchas veces hay personas que tienen la razón, pero por la forma en que lo hacen, terminan perdiendo la razón. Su punto se ve, ¿verdad?, afectado por la forma en que lo hace. Y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que pelear. Tenemos que estar preparados para defender la verdad, para defender el evangelio. El apóstol Pablo nos dice, pero también Timoteo, aquí recibiendo las instrucciones del apóstol Pablo, nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay algunos que donde está una lata, ahí están.
Oye, ¿dónde está? Ahí está. Ahí siempre hay uno en la familia, hermano. No en esta de la fe no, pero siempre hay uno en la familia, hermano. Donde hay pelea, ahí estaba él. Ya sabía la mamá, ¿qué pasó? Ay, lo suspendieron, ¿por qué? Estaba peleando. Es así. ¿Y qué le pasó? Lo expulsaron. ¿Qué hizo? Estaba peleando. Porque en ellos no está la defensa, sino que son contenciosos. Donde hay una lata, ellos están ahí. No importa si hay razón o no hay razón, ellos están allí. Ese no somos nosotros, hermano. Nosotros, el Señor no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a contender. Sí, nos ha llamado a defender el Evangelio, pero tenemos formas. Tenemos formas. Tenemos la sabiduría de lo alto. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y cuando algunos pensaban que quedaba hasta allí, también tiene que ser sufrido. Me insultan, yo aguanto. Pero una cosa es que me insulten a mí, pero otra cosa es cómo me defiendo a la hora de defender a mi Señor. Yo lo debo defender, pero hay forma. Y sufrido es aguanta, pero a la hora de, en el momento en que tus ánimos se ven sobrepasados, resiste, calma, llegará el momento y cuando ese momento llegue, saca la palabra y úsala como un maestro esgrimista. Un maestro esgrimista no tira golpes hacia los locos, roncabalao y hachazos, no, como los vikingos, no. ¿Usted ha visto la esgrima? ¿Usted ha visto este deporte de la esgrima? Se visten de blanco, utilizan unos sables, una máscara de blanco, es un deporte olímpico. Una mano atrás, una mano adelante, plin, 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 estocada final. Se acabó el combate. El Hijo del Señor vence con la palabra de Dios. Esgrimistas. Esgrimistas. Por eso nosotros tenemos, dice y continúa, que con mansedumbre, escuche bien, hermano, que con mansedumbre corrige a los que se le oponen. No, hermano, no le tire botella al vecino. No le tire piedra al techo, aunque a usted le tiren piedra. No. Usted domina la palabra. Y como la domina, también sabe sujetarse en mansedumbre. Y a la hora de la hora sacará la palabra. Con mansedumbre a los que se oponen, los vamos a vencer con la palabra. Mansedumbre. ¿Por qué? Dice su palabra, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay algunos hermanos que estaban quizás combatiendo y aguantando por mucho tiempo y dice, Señor, llévatelo, Señor. Es una oración del corazón, hermano. Ya no aguanto, hermano, llévatelo, Padre. Pero el Señor, recuerde que siempre nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y aún a pesar de que el ataque, a pesar del insulto, a pesar de... Hay muchas veces, hay lisura, hay agresión, hay hostilidad, hay palabras muy subidas. Aguante, aguante, mansedumbre, con amabilidad. ¿Para qué? Para enseñar. Recuerden que ellos no conocen la verdad. No han sido expuestos, no, su venda no ha sido retirada de sus ojos. Pero el Señor a muchos de ellos le concederá que se arrepientan, hermano. Y esa es nuestra oración, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. No de ellos, la voluntad de Él. Han caído en tal manera en las manos del enemigo que Él tiene su voluntad atrapada.
Entonces ellos no quieren, pero no saben. Ellos no reaccionan, sino que todo lo que hay en ellos es la influencia de Satanás. Y por eso nosotros merecen de nuestra parte guardar mansedumbre, misericordia y prepararnos para contender y defender, porque esa batalla, esa sí no tiene negociación. Para llegar hasta el final tenemos que defender nuestra fe hasta el final. Pero recuerde que el cómo importa. En esta mañana estamos aprendiendo a escoger y cómo pelear. En el nombre de Cristo Jesús, pongámonos de pie en esta hermosa mañana.